con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Amén. 13. No tengan miedo, manténganse firmes y verán cómo los salvará hoy Yahvé. Pues los egipcios que han visto hoy no los volverán a ver jamás. O sea que Moisés le estaba trasladando ¿qué? No, le estaba trasladando ¿qué? A todo el pueblo. No, le estaba trasladando a Dios el problema. Y si usted ya le dio autoridad, pues si Dios me dio autoridad, ¿por qué se lo voy a trasladar a Él? Es que quiero que entiendan eso, porque por eso no sanamos, por eso es que no hacemos milagros, nada, porque estamos equivocados. Quiero que ponga atención y se va a dar cuenta de esa verdad tan tremenda. Éxodo 14:14. Yahvé peleará por ustedes mientras estén callados. Luego Moisés clamó a Yahvé, y Yahvé le dijo a Moisés: Oiga, ¿por qué clamas ante mí? Di a los hijos de Israel. O sea, ¿qué quería Dios? Que usara la autoridad que ya le había dado. Que diera orden. ¿Qué quería Dios? Que fuera Moisés el que diera la orden. Mis hermanos, mi esposo tuvo una empresa de seguridad, yo entiendo cómo se mueve eso. Por eso es que el centurión sabía cómo se movía el mundo espiritual. Fíjese pues, ellos llegan a la empresa de seguridad y entonces quieren el puesto de policía. Si no tienen la tenencia de arma, no pueden tener un arma. Si no tienen ellos, pues, por ejemplo, el permiso para portar un arma, no la pueden portar. Si tienen tenencia de armas y portación de armas, ¿qué pueden hacer? Cargar el arma. Y si aparece un ladrón, ¿qué pueden hacer? Usarlo, ¿eh? No van a decir: mire jefe, fíjese que aquí hay un ladrón, ¿me da permiso para usar el arma? ¿Qué le diría el jefe? ¿Ah? ¿Qué le diría a Pedrito? ¿Ah? Úsala. Así es Dios. ¿Entiende? Por eso fue que ¿cómo se llama ese centurión que era militar? Entendió cómo se usa la autoridad. Solo ordena que mi siervo sane y sanará. ¿verdad? Ese sí entendía. No dijo: ay Señor, por favor ayúdame que sane él. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero solo ordena y mi siervo sanará. O sea que cuando ya haya una autoridad delegada, usted ya no pide nada, usted ya la tiene, úsela. Eso es lo que quiso decir Jesús en ese siervo, que él entregó la fe. Y entonces si tiene la fe, ¿para qué están ahí pidiéndole que les aumente la fe? Ya la tienen, no la necesitan más. Y cuando usted la ordena, entonces esa fe le tiene que obedecer, porque es una ley espiritual la que hay ahí. La fe tiene ley espiritual. Repita, la fe tiene ley espiritual. O sea que viene como una ley espiritual. Quisiera que me dijeran si me estoy explicando. ¿Sí? Tal vez Perito sí, porque él sabe por qué, ¿va? Es tan sencillo. No, imagínense que hay un problema serio. Jefe, fíjese que aquí hay un montón de ladrones, mire, me da permiso para sacar el arma, ¿no? Solo la saca y la usa. ¿Ya? Ya tiene permiso, pero contarle que no le pase a un militar como le pasó, que lo metieron preso un montón de tiempo. ¿Ya? Sí. Así es que hay que tener cuidado también. Vamos a seguir ahí. Versículo 15. Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. ¿Ya veo? ¿Por qué me estás clamando a mí? Simplemente ordénale a los hijos de Israel que marchen, que sigan caminando. ¿Y tú? ¿Sí? Y tú alza tu vara y extiende tu mano. Chico. ¿Qué te pasa que no la usas? Úsala. No espere que nadie llegue, úsela usted.
Si, por ejemplo, siente un movimiento espiritual en su casa, ordeno que te vayas de aquí, Satanás. Ahora mismo te largas de mi casa. ¿Estamos entendiendo? Mis hermanos, mi hija Lucía tenía 4 o 5 años. Entonces, en eso su papá llegó y empezó a discutirme porque yo había ido a una iglesia. Y entonces en eso me dice, y no va a ir a la iglesia. Vaya, Perito, está bien. Y en eso, cuando dio la vuelta, Perito me dice, mami, reprendamos a Satanás para que se largue de aquí, ese espíritu de división. Y empieza Lucía, espíritu de división, te vas a largar de la casa. Que se regresa a mi esposo, ¿qué estás diciendo? Que se largue el espíritu de división. Yo no soy Satanás, ¿oíste? Sí, pero te está usando el diablo, Leo. Miren, estamos entendiendo. Y eso es lo que yo quiero con los niños de aquí, que les enseñen, mis hermanos, desde pequeños, fíjese, para que tomen su autoridad espiritual, ellos como hijos de Dios. ¿Usted cree que Dios no le va a obedecer el mundo espiritual a un niño que cree en Dios? Le obedece. 16. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano. Levanta tu autoridad, chico, no la tires. ¿Qué pasó cuando Moisés tiró la vara? Se convirtió en serpiente, lo atacó. Cuando usted deja su autoridad, ¿qué pasa? Usted es atacado. Imagínese que usted es un hijo del reino. El reino es un ejército. Y no usa su autoridad, la va a atacar el diablo a usted, como aquel que descendió de Jerusalén a Jericó y lo atacaron ladrones, ¿ya? Está hablando que cuando no tenemos autoridad somos atacados, porque no usamos la autoridad que Dios nos da. Y extiende. Ahora hay que discernir, porque un pastor se mantenía echándole demonios a la esposa. Y la esposa llegó donde yo estaba recibiendo unos cursos de hebreo con él, que estábamos varios pastores. Y me dice ella llorando, fíjate, Maite, que mi esposo me echa demonios y yo no tengo demonios, no aguanto la ansiedad, la angustia. Entonces, ¿qué edad tenés? Le digo, 52 años. Lo que está pasando de mi hija es una menopausia. Y cuando hay menopausia hay un movimiento hormonal y la mujer se siente así. Sufre calores, sufre angustia, desesperación, cuando cree que el diablo le va a dar menopausia. A mí no me dio porque no le creí al diablo. Bueno, pues, entonces la mandé con un doctor especial en climaterio y menopausia. Mis hermanos, cuando salió el pastor me dice, yo oí la voz de mi mujer, sí, pero ya no le eches demonios, porque ya no está endemoniada, tiene menopausia, chicos. Ay, me dice, ¿y a dónde fue? Con el doctor a la zona 10. Y se vino él, a los 15 días lo volvió a ver, ella estaba perfecta. Tenía un problema hormonal nada más. Pero si ahora, te va a echar ahora los demonios, la pongo peor. O sea que hay que discernir cuando es un demonio, cuando es una enfermedad. ¿Me estoy explicando? Y extiende tu mano sobre el mar, para que... ¿La mano qué significa? La autoridad. Y dar dirección. Tú en vez de estarme llamando, da dirección a tu pueblo. Dile al mar lo que tiene que hacer. Mis hermanos, quizá ustedes, como no me conocen mucho, físico estaba en Chimaltenango y era la boda de Marito Jerez. No sé si el hermano fue a la boda de él, Néstor. ¿Tú fuiste? Entonces dice que vino y empezaron unos aguaceros. Ay, me dijo Mario, ¿y ahora qué hacer? Yo le voy a hablar el agua. Y le dije, calla, en el nombre de Jesús, baja la velocidad. Ahora te vas a ir de aquí, te vas a ir y regresas hasta las 4. Yo pensé que solo era cuestión de almuerzo y nos íbamos a ir. Y que hacia las 4 cuando yo me recordé, mira, Marito, ya me voy. Y me fui como a las 4 menos cuarto. Yo para mi casa, cuando me llama una hermana Maite, qué bárbaro, hubiera pedido hasta las 6 porque aquí estamos bien mojados. ¿Ya vio? O sea que el agua le hace caso. También cuando Marito se recibió, yo le hablé al agua y se calmó en ese momento. Usted háblele, pero dígale, cállate, ¿ya vio? Sécate. En ese momento no diga, ay sí Señor, por favor me hace esa unción para hacerlo, porque ya se le entregó la autoridad a usted. Pastora, yo no lo he hecho porque yo ando en moto. Sí. Yo cuando empieza a llover le hablo a la lluvia que se calme y Se calma, así es. Gracias a Dios que hay gente que obedece, ¿no? Porque para eso viene usted aquí, para aprender, porque Dios le entregó dominio al hombre sobre todo, mis hermanos. El hombre lo perdió cuando desobedeció la palabra,
Pero cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, Dios lo hace nacer de nuevo y en ese momento se lo devuelve. Y ahora le da la medida de fe. Qué interesante, ¿eh? No es una medida, le da la medida de fe. No es como que fuera una medidita así, le voy a dar a Maite este poquito nada más para que haga un ejercicio que aprenda más. A él le voy a dar todo eso. No, él da la fe. Para que usted tenga fe. Es la semilla la que le da. Pues habla que si tuviera fe como una semilla, para que usted sepa que tiene una semilla y que va a producir algo cuando usted la usa. Y extiende tu mano sobre el mar, para que se divida y puedan entrar los hijos de Israel, por en medio del mar, en seco. Entre tanto yo endureceré el corazón de los egipcios, para que entren tras ellos, y yo me engrandeceré sobre el faraón y sobre todo su ejército, sus caballos y su caballería. Fíjese, pues usted solo tiene que hablar y dar órdenes. ¿Y quién hace el resto? Dios. Y mire, en ese momento Dios vino y puso, mis hermanos, unas nubes como retaguardia. ¿Qué significa eso? ¿Qué era retaguardia? La espalda. Puso protección para que no se acercaran a hacerle daño al pueblo de Israel. Pero si Moisés no dice nada, no pasa nada. Tenga cuidado con eso. En lo que usted va a buscar un siervo que ore por usted, la puede atacar el diablo. En ese momento usted levante su autoridad y úsela. Por lo menos le dice que se largue de su casa. ¿Sí? Y dígale, y no vuelvas más. Te largas espíritu de enfermedad y te vas de mi casa, te vas. Y si le va a repetir 10 veces, hágalo. Pero hágalo con autoridad y con seguridad. Éxodo 14, 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando me engrandezca sobre Faraón, sobre sus carros y sobre su gente de a caballo. Entonces el ángel de Yahvé, que hasta entonces andaba delante del campamento de Israel, se puso detrás de ellos, de modo que la columna de nube se movió de enfrente de ellos y se puso detrás. E iba entre... ¿Usted cree que una nube divina la penetra a cualquier persona? Entonces se vuelve impenetrable. ¿Estamos entendiendo? Si usted supiera cómo es el mundo espiritual, se quedaría asustado. Una noche yo tuve un sueño que yo llegué a un lugar donde había unos como pantanos, y habían unas mujeres y hombres que estaban así como atados. Y cómo gritaban. Entonces yo dije, pero ¿por qué no le rompen esos lazos podridos que tienen? Y entonces yo me acerqué y le dije, voy a romper esos lazos, y cuando hice así, me reviró, ¿fis? Entonces vi que estaban ellos, ¿qué? Blindadas. Y me dijeron, por favor, quiero que desaten a mi familia. Como quien dice que ellas ya no podían ser libres, ¿fis? Y estaban en esas como que eran grutas así, pero llenas de mal olor y como pantano, ¿fis? Así es que, mis hermanos, por favor, usted trate de perdonar todos los días, de amar todos los días, de no ofender todos los días. Amén. Versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de los hijos de Israel. Era extremadamente oscura y tinieblas toda la noche. Usted sabe que fue un éxito tremendo toda esa travesía de Israel. Quiero que dejemos ahí porque quiero pues terminar con eso. Vamos a leer aquí en Romanos capítulo 12, del 12 en adelante. Romanos 2. De ahí voy a leer muy poquito porque ya tenemos el tiempo casi. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Y no se conformen al modo de vivir de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes,
para que puedan discernir cuál sea la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Por la yesed que me es dada, les digo que no Mis piensen. hermanos, la yesed es una facultad que Dios le da al hombre y a la mujer para saber qué hacer. Si la gente no entiende eso en el hebreo, no entiende qué quiere decir aquí. O sea que cuando usted es una persona generosa, ¿es qué? Generosa. Porque yesed significa generosidad, bondad, misericordia. Si usted es así, Dios le da yesed. Y es para tener una sabiduría de cómo va a actuar en cualquier momento, ¿ves? Usted tiene un problema y Dios rápidamente le da la salida. Yo miro gente que se paraliza, pero hay que rápidamente, cuando tenemos la yesed, Dios es tan maravilloso, ¿ves? Te pone qué hacer inmediatamente y todo se resuelve. Romanos 12:3. Por la yesed, bondad, que me es dada, les digo que no piensen de ustedes mismos más allá de lo que deben pensar, sino que cada uno piense sobriamente según la medida de su fe obediente que Dios impartió a cada uno. O sea que ya nos la dio, ¿va? No sabrá, les va a dar. Ya Dios les dio a todos aquí, como estamos aquí, nos dio una medida de fe. Pero esa medida es suficiente porque viene de Dios. Por eso dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si usaras esa fe que yo te di, dirías a este monte, quítate y te obedecen. Porque ya le dio esa medida de fe, ¿me comprende? Ya la tiene, no tiene que pedirle más. Recordemos cuando le dijeron, aumenta nuestra fe, le habló él de eso, porque no necesitaban más fe, sino que usar la fe que les había dado. Versículo 4. Porque de la manera en que en el cuerpo tenemos muchos miembros, los cuales no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en el Mesías, Cristo, pero cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Amén. Que tenemos diferentes dones según la bondad. Vamos a cambiar, mis hermanos, a Mateo 14, porque necesito que miren en qué momento es que se pierde la fe, cuando usted se sale del reino de Dios, cuando se sale del nivel espiritual y pasa al nivel de los sentidos. ¿Qué es vivir en el nivel de los sentidos? Por lo que veo, por lo que toco, por lo que oigo, por lo que siento. ¿Ah? En ese momento, si yo me bajo al nivel de los sentidos, en ese momento ya la fe, no estoy viviendo por fe. Y el justo por la fe vivirá. Vamos a leer aquí en, ¿cómo se llama? Mateo 14. Mateo 14 del 22 en adelante. Mateo 14, 22. Sí. Seguidamente apuró a sus discípulos a entrar en la barca para que se fueran delante de él, al lugar por donde cruzaban el lago. Mientras él despedía a la gente, habiendo despedido a la gente, subió al monte a orar. Y cuando se hizo de noche, él todavía estaba allí solo. La barca ya se hallaba lejos de la tierra, muchos estadios. Era agitada por las olas, porque el viento le era contrario. Y la cuarta vigilia de la noche, A ver qué hora era. de 3 ¿Las a qué? 6, Las 6 de la mañana. Era de 3 a 6. Esa es la cuarta vigilia. Casi siempre los milagros son en esa vigilia. El movimiento de demonios se da de 12 a 3. Usted quiere echar fuera demonios, despierte a las 12 y empiece a llevar a cabo una guerra espiritual. ¿Qué tal le parece eso? En cambio, si usted quiere pues un milagro, ya sería de 3 a 6. Antes de que raye el alba. Como lo hizo Jacob.
Mateo 14:25. Y a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar, sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre las Solo aguas, quiero que me oiga cómo habla Jesús. Él no se pone a pedirle a su Padre que lo ayude. Oiga pues. y dijeron, es una falsa visión, y llenos de miedo comenzaron a dar gritos. Pero Yeshua les habló enseguida y les dijo, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le dijo, si eres tú, Señor, manda que vaya hacia ti sobre las aguas. Yeshua le dijo, ven. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas para ir a Yeshua. Pero cuando notó que el viento era muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Yeshua extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué pasó ahí? Fíjese que él estaba en un nivel espiritual. Y vino Jesús y le dijo, como quería pues caminar sobre las aguas, ven. Él en ese momento creyó que si Jesús le decía ven, lo iba a ayudar. Pero en eso empezó a ver las olas. Empezó a verlos, entró a un ¿qué? A una fe ¿qué? Natural, de los sentidos. Usted puede estar orando por su hermano, por su hijo, pero si se deja llevar por los sentidos, es que lo miro muy mal o lo miro que tiene mucho tal cosa, entonces ya entró a ese nivel de los sentidos. Usted tiene que perseverar en la fe de Dios, en la creencia de lo que Dios hace. No sé si me estoy explicando. Usted no puede regresar a los sentidos, tiene que perseverar y permanecer ahí, creyendo que Dios va a hacer el milagro, ¿no? No puede regresar a ese nivel. Y eso fue lo que hizo Pedro. Ahí hubo un cortocircuito, le llaman así en el hebreo. ¿Hubo un qué? Un cortocircuito. Cuando se va un cortocircuito en una casa, ¿qué pasa? Se va la luz, ¿eh? Eso es lo que pasa. Ahí hubo un cortocircuito. Usted provoca cortocircuito cuando mira lo que está pasando. Pero es que yo me siento aquí que tengo todavía el bodoque de tal cosa. Yo me siento aquí que tal cosa. Entonces está provocando cortocircuitos en su corazón. Entonces así es difícil. Tiene que creerle a Dios, y si me siente el dolor, te vas de mi cuerpo dolor, ya vas a salir, ya, te largas. ¿Eh? No tiene que estarlo consintiendo ni contemplando, sino que ordenarle que se vaya. Porque nos dio ¿qué? Autoridad sobre toda enfermedad y toda dolencia, es todo lo que duele. Si a usted le duele que hace sin trabajo, pues ordénele al trabajo que llegue. Háblele a ese trabajo que quiere que llegue. Y va a ver que va a llegar. Pero no dude en su corazón y no permita que nada venga a su mente. Siga decretando que ese trabajo que usted quiere, el sueldo que quiera, va a llegar. A veces nos pasa eso en la vida. Sí. Me ha pasado a mí o me está pasando. Yo estoy creyendo y creyendo, declaro Ezequiel 37 para que haya vida en los aceites, pero de repente veo que no pasa nada. Wow, es como que quito la mirada en Dios, pero al final me digo, no importa que yo vea que todo se derrumba, Sí. yo debo seguir creyendo. Así es. Y así es como voy a alcanzar mi milagro. Es que fíjese que, por ejemplo, Abraham dice que no, o sea, que él miraba que su mujer tenía 99 años y él tenía 100. Era imposible que ella era estéril, no podía tener hijos. Pero dice que él fortaleció su fe dándole gracias a Dios. ¿Qué tiene que hacer? Darle gracias a Dios, sabiendo que Dios era poderoso para cumplir lo que dice. Ahora sí estamos comprendiendo. Dice que se fortaleció en la fe dándole gracias a Dios, seguro que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Entonces, si Dios le prometió algo, usted tiene que tener la certeza de que Dios lo va a cumplir, pero no permita que se meta nada a su mente. Por eso los judíos, cuando les pasa algo, dicen,
Gracias, Padre, porque todo es para mi bien. Gracias, Padre, todo es para mi bien. Y ahí es donde empieza el milagro. Ujú. Sí. Yo lo que hacía era ponerme a orar y me volvía a dormir. Pero hasta hoy entiendo, pastora, que yo tenía que... Una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Sí, Gracias, cuando pastor. es que a veces Dios nos despierta una hora porque quiere que entendamos. Sí. Ese tema ya lo di aquí, Sí. que es sí, la pastor. tercera vigilia, o sea que es de 12 Sí, para sí. 3. En ese lapso lo que pasa es que el mundo espiritual se está moviendo. Cuando Jacob estaba luchando con aquel pues que yo sé que era su propia sombra, todas sus reacciones, sus problemas que él tenía, él estaba haciendo una corrección de su alma. Eso es lo que estaba haciendo Jacob. Cuando él empezó a corregir su alma, vio a mis hermanos que pues, y le dijo pues ¿cómo decirle? A la potestad que estaba luchando con él, por favor, dice que le dijo a la potestad, suéltame porque me quiero ir, porque los demonios no pueden estar después de las 6 de la mañana. ¿Ya vio? O sea que no pueden estar ahí pues, luchando con ellos. Y la gente se pone a hacer guerra espiritual en el día. Y en ese momento ya los demonios no están ahí, porque ellos tienen que desaparecer a las 6 de la mañana. Y ahí dice claramente que a esa hora se tenía que ir. Gracias, pastor. ¿Quién me entendió esto? O sea que con ellos hay que luchar de 12 a 3. Ya de 3 a 6 tiene que haber una lucha diferente. Entonces Jacob empezó a decirle que por favor lo bendijera y que por favor el otro que le soltara y él que lo bendijera. Porque ya quería otra cosa, ya era otra cosa la que te estaba pidiendo él. Y muchos dicen que era Samael con el que luchaba, otros dicen que era con el ángel de Saúl. Entonces yo lo voy a dejar al misterio de Dios con quien luchaba él. Para mí era una lucha de su alma, porque él tenía que hacer una corrección para cambiar su vida. ¿Y la hizo o no? Entonces cuando usted quiere corregir su alma, ¿con quién está luchando? Con su ego. ¿Y el ego quién es? ¿Sabe cómo se le llama el ego? Ego. El gran oponente. Ese que se opone a usted para que usted sea bendecido, sanado, liberado, restaurado, pues prosperado, es el gran oponente, que se llama ego. O sea que es la serpiente antigua que se llama Satanás. Mis hermanos, no le tengan miedo a Satanás. ¿Cuál fue la orden de Dios para Satanás? Para la serpiente antigua, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la orden de Dios para la serpiente antigua? No, cuando le dijo, la sacó del huerto, cuando la maldijo. Te vas a arrastrar. ¿Ya vio? Ya Dios te ordenó que te arrastres. Hay que saber la Biblia, mis hermanos, para tener una batalla espiritual eficiente. Pero hagámoslo, no con miedo. Ay, si le digo eso, ¿será que me ataca? No la va a atacar, porque le está hablando la palabra de Dios. Jesús le habló a Satanás la palabra de Dios y lo dejó libre. Dice en Santiago, enfrentad al diablo y ¿qué? Y huirá de vosotros. Pero no huya usted del diablo, sino que haga que él huya. Al enfrentarlo se va a ir de su casa. ¿Por dónde vamos a ir? Versículo 31. Al instante Yahshua extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe obediente, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, ciertamente tú eres el Hijo del Creador. Dice que estoy buscando aquí que iban a liberar, pues, por ejemplo, a un lunático, porque aquí hay algo muy importante. O sea que los discípulos de Yeshua estaban liberando a un lunático. Un lunático está ¿cómo decir? Poseído por un demonio. O sea, se podía decir una persona que tiene, ¿cómo le llaman a esta enfermedad? No, es otra. Epilepsia. La gente con epilepsia tiene problemas de entidades espirituales.
Entonces vamos a ver aquí en dónde está eso. Vamos a ver, Mateo 17:14. Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa. ¿Cómo le llama Jesús, mis hermanos, y Dios cuando usted no puede tomar acción sobre algo? ¿Ah? Generación incrédula, perversa. Como decía mi madrastra, mi hija, tenés la cabeza no para adorno, la tenés para pensar. ¿Ya vio? Cabeza dura, me decía, tenés que pensar lo que haces. Y gracias a eso que me decía, yo siempre he pensado lo que hago. Pero hay gente que no piensa. Entonces dice, generación incrédula y perversa, porque no pudieron echarle el demonio al muchacho. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó después? Vamos a entender también aquí algo bien importante. Mateo 17:17. Respondiendo Jesús les dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual... ¿Reprendió qué significa? Le dio órdenes. ¿Ah? Que lo sacó, le ordenó que saliera de él. La gente dice, yo te reprendo, ¿y qué está reprendiendo usted? ¿Qué reprende? Yo no puedo decir, yo te reprendo, Satanás, te ordeno que dejes en libertad a esta mujer, lo vas a dejar en libertad, ahora mismo la vas a liberar. O sea que ordene que la deje libre, no diga te reprendo, porque te reprendo es como una orden nada más, pero no dice qué. ¿Por qué la voy a reprender? ¿Qué es lo que quieren que yo reprenda? Al espíritu. Sí. 18. Y reprendió Yahshua al demonio, el cual salió del muchacho. Lo sacó fuera, le ordenó que se fuera de él. Y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Yahshua aparte, dijeron... Dice, ahora están aparte con él. Oigamos, porque la gente lee de corrido y no va poniendo atención que era algo para decírselos a ellos, no al demonio ni a nadie, ni al papá del joven que estaba con ese problema, sino que a ellos. Porque a veces, es que el Señor dijo tal cosa, ¿a quién se lo dijo? Aquí los llevó aparte y les dijo eso, oigamos pues. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Yahshua aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yahshua les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pero pasa. esa fe que les habla Jesús es la fe de Dios. Si tuvieras la fe de Dios, si has nacido de nuevo, si tienes relación con Cristo, tú tienes la fe de Dios. Esa es la diferencia, que mucha gente quiere tener autoridad sin buscar a Dios. Hay que buscarlo por lo menos un ratito en la mañana, pedirle ayuda para que le dé ayuda y sabiduría para trabajar bien, para que haga lo mejor en esa empresa, para que todo le salga bien, pero pídale a Dios sabiduría, pídale inteligencia divina para que usted pueda ser diferente a todos. Porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. En otro dice, quítate. ¿Ya veo? Era ordenarle que se quite. ¿Y un monte qué es? Es algo muy serio, muy grande. No es una cosa pequeña. Usted le puede decir al problema más grande que tiene, te vas a largar de mi casa ya. Y si usted siente como que no se ha ido, le vuelve a ordenar hasta que lo debilita y se tiene que ir. ¿Qué pasa cuando usted insiste? Lo debilita y se tiene que largar.
Y mis hermanos, cuando la gente está pues en ese nivel espiritual, no llega a su casa, ay, es que salí, pero estoy enferma de ahí de liberar, no. Usted está normal porque tiene la fuerza, está haciendo con el Espíritu Santo, no con la fuerza física. Y nada os será imposible. Pero Si tuvieras la fe de Dios, aunque sea pequeña la medida que Dios te dio, esa medida es suficiente. Con esa medida tú podrías hacer maravillas, ¿no? Si usara la fe. Pero si estás ahí sentado y te vas a tu casa, llamas a un hermano que ore por ti, no tienes esa medida de fe, estás negándola, o ya la dormiste, ya la echaste de tu vida. Por favor, créale a Dios. Yo así le dije en un ministerio que fui líder, ustedes quieren tener una fe gigante, que Dios las ame, por favor no pidan oración. Yo les voy a dar palabra para que aprendan cómo se usa toda la palabra. Y ustedes van a pedir pues a Dios directamente. Él es su Padre Todopoderoso y Jesús también, y va a ver usted los milagros que van a recibir. Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración ¿A y qué ayuno. género se refería Jesús? ¿Por qué dijo Jesús que no podían ellos hacer nada? Es que mis hermanos tenemos que aprender, porque la gente lee la palabra, ya tiene pues como un diseño en su mente de algo que dijo un pastor, y ahí se quedó trabado. Usted tiene que abrir su corazón al Espíritu Santo para que le diga a usted de qué se trata. Si yo interpreto eso de una manera distinta, pues estoy mal. Oiga pues, regresamos unos dos versículos. 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué género era? ¿Era la poca fe? Él no estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando que por su poca fe. Pero esa poca fe se va a ir de ustedes cuando ayunen y ustedes oren. Se tiene que ir su poca fe. Van a entrar a un nivel de fe donde van ustedes a cambiar su vida. ¿Estamos entendiendo? O si no, aunque sea, pues mis hermanos, no desayune, sino que ese día no desayune, que está orando, y desayune después de que usted oró, para que esté en ayuno. Porque en ayuno no es que no coma todo el día, es simplemente que usted no desayune, porque es ayunar. Entonces no desayune hasta que usted oró, y después pues vaya a sentarse tranquilo a tomar su desayuno. Pero hágalo con la certeza de que Dios lo está escuchando. O sea que se está refiriendo a ese problema de no tener fe. Ese género solo sale con oración y ayuno. Así es que vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. Espero que vaya comprendido, que si tienen alguna duda díganlo ahora. Y si no, sí. ¿Alguna duda, mis hermanos? Mis hermanos, qué lindo vivir uno en esa fe. Aunque sea, pero que sea la fe de Dios. Sí. Pero cuando es de Dios, hermano, pero usted tiene que creer que cuando recibió al Señor Jesucristo, en ese momento usted ya es hijo de Dios y le dieron esa medida de fe. Tiene que estar seguro que le dieron esa medida de fe, ya se la dieron a usted. Pero si usted no te duda de lo que dice la Biblia, entonces aborta la fe. Aborta esa semilla de mostaza. Es una semilla, es para producir algo. ¿Estamos entendiendo? La semilla es que para producir algo. Para producir el fruto que son los milagros, la sanidad, los prodigios. ¿Ven? O sea que es para producir algo, no para que. Pues es una semilla. Y dice la palabra que una semilla de mostaza se siembra y se vuelve un gran árbol, que es un gran milagro. Así es, y que no importa el problema que usted tenga.
aunque sea como un monte, usted puede decirle, quítate de mi casa, quítate de mi empresa, y se va a ir. Pero si usted sabe qué problema es, el desempleo, la falta de bendición, dígale a Dios, Señor, dame bendición porque ya reprendí y todo. Entonces en ese momento Dios le va a decir, ¿sabe por qué no te he bendecido? Porque no honraste a tu mamá. Entonces en ese momento usted vaya a honrar a su madre, pídale perdón a ella y pídale ¿qué? Su bendición. Y si ya se murió pastora, pues pídale a Dios la bendición. Sí, porque la gente a veces me pregunta. Vamos a orar, mis hermanos, para participar de la Santa Cena. Y recuerde que cuando usted participa del cuerpo de Cristo, usted es ¿qué? ¿Qué pasa? Cristo está actuando en usted. Si no bebéis mi sangre ni coméis mi cuerpo, no tienes mi vida, dijo Jesucristo en Juan 6, 53 en adelante. Si tú no vives, si tú no comes mi cuerpo, ni bebes mi sangre, no tienes mi vida, dijo Jesús. Tenga la vida de Cristo. Él es el autor de la fe. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te quiero agradecer por esta enseñanza, que yo sé que quedó como clavo hincado en el corazón de los hermanos. Quedó como clavo hincado, Padre. Yo vengo ordenándole a cualquier persona que tenga falta de fe, que ahora sea quebrantado ese poder del diablo, y que Dios lo visite con una fe real, con una nueva semilla de mostaza que se le entregue. En el nombre poderoso de Jesús se la vas a entregar, Padre, porque tu pueblo, sabemos, Señor, que a veces estamos todavía débiles en la fe. Por favor, Señor, te pedimos perdón y te necesitamos que nos des más fe. Esa fe tuya, Señor, que es una semilla de mostaza. Gracias, amado Padre. Amén. Vamos a participar del cuerpo de Cristo. Gracias. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.